ha sido lento y tortuoso. Según datos del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, así como de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, el IFES por sus siglas en inglés, la democracia en México no es solo la más cara de América Latina, sino también es una de las más caras en una lista de 36 países que incluye tanto países de África y Asia como países de Europa. El costo por voto en nuestro país es realmente alto, es altísimo. El IFES lo estimó en $17.24, es decir, cerca de 200 pesos por cada sufragio emitido. La suma es por demás alarmante si consideramos el costo de los sufragios en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica estamos hablando de los $8.54, es decir, la mitad de lo que cuesta aquí. No hablemos de Brasil, donde el mismo voto es de tan solo 29 centavos, son 3 pesos con 20 centavos de los centros. Durante las pasadas elecciones de 2009, el gasto electoral fue de 20.887 millones de pesos. 20.887 millones de pesos. Lo que equivale al 10% del gasto en la educación pública que se le designó en este año, 2009, o al 85% del gasto del programa Oportunidades. Esto representa un gasto promedio por elector de 268 pesos por ciudadano inscrito en el padrón electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que de las cifras que nos da el IFES de 2006, de la elección electoral, a la elección de 2009, en 3 años se elevó el costo del voto en más del 30%. Y estamos hablando de que las elecciones de 2009 no fueron elecciones presidenciales. Para este año, el IFE solicitó 10.449 millones de pesos, de los cuales más de la mitad, 7.163 millones, corresponden únicamente a los gastos de operación del instituto. Ante tal despilfarro de recursos, la pregunta obligada es: ¿qué beneficios estamos obteniendo nosotros como ciudadanos por 20.000 millones de pesos en elecciones? Nuestros partidos políticos, y hay que aceptarlo, son prácticamente obsoletos, carecen de integridad, carecen de ideales, carecen de ideas, carecen de propuestas. En México, prácticamente todo el subsidio de los partidos políticos procede del erario público, lo que contrasta con países con una tradición realmente democrática como España, Francia o los Estados Unidos, donde el apoyo privado es una fuente importante de recursos para estos y no únicamente están esperando que el erario público los mantenga. Vivimos en un estado más de partidocracia que de democracia, en donde es tanta la influencia que ejercen los partidos sobre el sistema que es imposible pretender aspirar a un cargo público sin pasar por alguno de estos, no sin antes, por supuesto, cubrir la cuota institucional de cada partido, cuota de acarreados, cuota de sindicalistas, cuota de demás organizaciones sociales que supongan, antes que nada, un beneficio para los partidos y después un beneficio para los ciudadanos, si es que realmente puede existir. En un país como el nuestro, donde las brechas sociales y las diferencias entre los individuos es por demás evidente, en donde más de la mitad de la población se encuentra en la pobreza, más de 60 millones de habitantes con carencias de todo tipo, en un país en el que 33 millones de personas no han terminado la educación básica, en un país en el que los ciudadanos pagan más de 32.000 millones de pesos al año en mordidas y corruptelas, la pregunta es válida. ¿Queremos seguir viviendo en este país? ¿Queremos seguir viviendo en estas condiciones? Nosotros hemos viciado al Estado al aceptar vivir en las peores condiciones sociales y no levantar la mano para podernos quejar. Y es precisamente por esto que el Estado poco o nada ha hecho para mejorar la situación y calidad de vida de los representados, de nosotros los ciudadanos que somos los que los mantenemos, en tanto que nuestros representantes amasan verdaderas fortunas, en muchos casos incalculables,
en tan solo unos años. Estoy hablando de 3 años, 6 años, 10 años. Fortunas verdaderamente estratosféricas, cifras verdaderamente alarmantes. Entre tanto, entramos a un círculo vicioso entre el Estado y los ciudadanos. Somos por demás culpables los dos. Primero, porque nosotros no hacemos nada por detener esta situación, y segunda, porque el Estado evidentemente no piensa detenerla. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Esperar pagar gustosos los próximos 20,000, 25,000, 50,000 millones de pesos de las próximas elecciones, o vamos a tratar de mejorar las cosas un poco? Creo que el problema radica principalmente en que a nosotros no se nos enseña en las escuelas, en la educación elemental, a diferenciar entre los términos democracia y democrático. Y yo les voy a hacer aquí un ejemplo de ello. Si nosotros tomamos como referencia los premios MTV, vamos a tener, por ejemplo, a Miley Cyrus, a Lady Gaga y a Britney Spears. Tenemos 3 candidatos posibles a elegir, nosotros las vamos a elegir. Tenemos una elección estatal en el Estado de México, está Encinas y los otros 2 candidatos. Están las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia si en los premios MTV gana Lady Gaga, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien del público me puede decir cuál es la diferencia entre este hecho, ¿es democrático o es demócrata? Estamos hablando de que es un ejercicio democrático, en tanto que si gana Britney Spears o gana Miley Cyrus, realmente pasa, recibe su premio y se va. En tanto, un ejercicio de democracia plena exige que la persona que gana tiene que responder por lo que va a hacer. El artista que gana en MTV no lo va a hacer, él toma su premio y se va, y de ahí en adelante no nos interesa lo que haga. Pero nosotros estamos eligiendo representantes, eso se nos olvida, son representantes de nosotros, el poder descansa en el pueblo, eso es democracia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para exigirle a nuestros representados que cumplan con su trabajo? Creo que realmente ese es el problema. Nosotros tendemos a que en las elecciones queremos que llegue Harry Potter y cambie la situación del país de un día para otro. Y fue por lo que ganó Fox en el 2000, ¿no? Que prometía changarro y bocho para todos, y a final de cuentas, si le metemos dinero, si vamos a la calculadora, nos damos cuenta que eso era imposible. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos quejamos del presidente, de la Suprema Corte, de los diputados, y no nos damos cuenta que realmente el problema es de nosotros. Tenemos instituciones, se pueden ir a juicio político, pero ¿qué hacemos? Es más cómodo quejarse y echarle la culpa a los demás que realmente ponernos a pensar que si la situación está como está, es en gran parte por nosotros, porque nosotros no queremos mover un dedo para cambiar la situación. Hacemos marchas, esta es la ciudad de las marchas que todo el mundo hace pero que nadie oye, y con eso pretendemos hacer cambios. Podemos iniciar juicio político, para eso existe la figura, para eso existen las leyes, apliquémoslas. Si nos quejamos únicamente afuera de catedral esperando que las cosas cambien, no van a cambiar, señores. No van a cambiar. Es el momento de afrontar nuestra responsabilidad como ciudadanos y ejercer un voto, sí, pero un voto pensado, reflexionado, y no solo hacerlo por colores o siglas, no porque nos regalen la playerita o porque nos regalen la despensa. Vamos a pensar las cosas. Solo así podremos realmente generar el cambio que necesitamos como sociedad y por lo tanto como país. En su último estudio, el periódico británico The Economist, este estudio lo realizan ellos anualmente, es un estudio comparativo acerca del estado de la democracia en más de 167 países alrededor del mundo. Bueno, en este estudio, los países a la cabeza fueron evidentemente Noruega, Islandia, Dinamarca, Suiza y Nueva Zelanda. El alto costo económico de nuestra democracia no evitó que se nos colocara en el lugar 50
y se dijera que nuestra democracia es defectuosa, que todavía le queda un largo proceso para ser una democracia plena. Esto es grave si lo comparamos con los datos en los que países con problemas, con una alta problemática social, como Eslovenia, como Estonia, como Botswana, la India o incluso Timor Oriental, resultaron con mayor calificación que el nuestro. Tenemos países, por ejemplo, realmente Eslovenia salió en el lugar 32 y nosotros nos sentimos realmente plenos y vamos en el 50 y todavía tenemos democracia con muchísimas dificultades. Yo les pido, señoras y señores, que en las próximas elecciones hagamos la diferencia, que poco a poco podamos construir una mejor sociedad y un mejor país. Desde luego que se puede, no podemos quedarnos como estamos, no podemos seguir esperando a que nos aumenten los impuestos y sigamos manteniendo partidos, y los partidos van a seguir proliferando. Los partidos más pequeños son los que cuestan más dinero mantener, y vamos a seguirlos manteniendo si no cambiamos las cosas. El cambio es posible, desde luego que es posible, pero el cambio inicia por nosotros, porque la democracia descansa en el pueblo, que somos nosotros. Si cambiamos primero nosotros, desde luego vamos a poder cambiar este país. Quisiera terminar esta ponencia con las palabras del escritor norteamericano Paul Auster. Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra única religión. Muchas gracias y buenas noches.